Damos gracias al Señor porque, bueno, por todo lo que el Señor nos está mostrando y nos está dando en este tiempo, que yo creo que estamos teniendo un tiempo a pesar de cumplir 100 años como iglesia en este lugar, el Señor también nos sigue dando mucho más de sí y, no sé, yo lo veo culto a culto como que realmente estamos brindando nuestros corazones en esta adoración genuina, sincera, que sale de cada uno de nosotros. Y que es lo que el Señor está esperando de su pueblo. Te respondemos con adoración. La adoración es un estilo de vida. Lo adoramos no solamente cantando, orando, con nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Y quería compartir en esta mañana algo que venimos hablando y que justamente continuando un poco con lo que Fabián hablaba el domingo pasado, esto de renovar el pacto, de Pentecostés, pensar en Pentecostés, pero no como una fecha linda de saber, Dios mandó el Espíritu Santo. Seguimos viviendo en la era del Pentecostés, en la era del Espíritu Santo, en la era de la gracia. Ahora, ¿quién puede decir que no necesite un toque de Dios? Nadie. Yo creo que sinceramente nadie puede decir, yo no necesito un toque de Dios, yo estoy bien, ya si no me tocó. Bueno, a lo largo de la palabra hay muchas veces en que Dios llama a una persona y tiene que volver a ponerla en su lugar, tiene que volver a reorientarla, tiene que volver a darle esa visión que tuvo desde el principio, para caminar y para alcanzar nuevos objetivos de Dios. Necesitamos tener esa visión clara y una buena condición espiritual. Cuando hablo de visión, vieron que todos los sentidos son importantes, pero cuando uno le cuesta ver de cerca, le cuesta ver de lejos, eh, hay cosas que realmente lo incomodan, porque no sabe, está suponiendo qué es lo que pueda haber adelante. Tener una visión significa justamente poder saber hacia dónde va, tener esa orientación. Y cuando hablamos de visión, no solamente desde lo visual, sino tener una visión como persona, como hijo de Cristo, es también muy importante. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces perdemos la visión. A veces perdemos esto de, estoy con el Señor, pero ¿cómo sigo? ¿Y cómo es mi vida? ¿Y cómo es que el Señor quiere seguir haciendo cosas nuevas cuando yo sigo haciendo lo mismo siempre? Esto de la visión, de mirar adelante, mirar con los ojos de Cristo, es algo que a lo largo de toda la Biblia vamos viendo. Vieron que hay peligros en la visión. Yo encontré dos pasajes con dos ejemplos, de los cuales uno habló Fabián el domingo pasado. Podemos tener o la visión perdida. ¿Vieron cuando uno dice, no veo nada, no, espiritualmente? ¿Qué es lo que está? No sé. Pero ¿estás viviendo con el Señor? Sí, yo creo que sí. Pero ¿y cuál es tu visión? ¿Qué es tu vida espiritual? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu meta? ¿Seguir creciendo? ¿Quedarte donde estás? ¿Qué es? No sé. Eso es perder la visión espiritual. Justamente cuando sacamos los ojos de Jesús. El otro peligro es tener una visión distorsionada y encapricharme en algo que para mí es así y el Señor está todo el tiempo tratando de buscar cambiarte tu visión distorsionada. Y esto es justamente lo que pasó con el relato que leímos el domingo pasado de Saulo persiguiendo la iglesia. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Saulo persiguiendo la iglesia, estaba tan convencido que va, pide los poderes para ir a Damasco, agarrar y meter preso y llevarlo a Jerusalén a todos los cristianos, a todos estos nuevos cristianos que tenían esta nueva visión. Pero pasa algo
que en el génesis de la vida espiritual de Pablo aprendió. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios cuando lo llamó? ¿Se acuerdan? Como una cuestión muy gráfica. Le cortó la visión, quedó ciego, se cayó, quedó ciego, tuvo que aprender que alguien lo levante, que alguien lo lleve, ni sabía dónde, que lo llevaran a una casa, que lo pudieran a un lugar y que allí pudiera depender de Dios. Le hizo un reseteo espiritual, le hizo un clic, vamos a arrancar de nuevo, Saulo, vamos a arrancar de nuevo. Y fíjense que en este pasaje de Hechos capítulo 9, vamos a leer primero los versículos del 10 al 12 y después un poquito más adelante. Cuando ya Pablo estaba en Damasco y estaba en una casa y dice que estuvo 3 días sin ver, lo llevaron de la mano hasta ese lugar y en el versículo 10, capítulo 9 dice, había entonces de Damasco un discípulo llamado Ananías, crecido espiritualmente, a quien el Señor le dijo en visión. Tengan en cuenta esta palabra, en visión. Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. El 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra a poner las manos encima para que recobre la vista. Fíjense cómo fue que Dios le enseñó de una manera gráfica, pero espiritual, cómo es que él tenía que aprender a depender. Puso 2 visiones en 2 personas, la misma. A uno le dijo, anda, hay una persona así. Bueno, después cuando vean el pasaje van a decir, pero a Tarso, no, justamente, anda, ahí hay una persona que está orando, que se llama Saulo. Y a Saulo, a Pablo, le pone en visión que va a venir una persona. Por eso yo digo, qué importante es que mi visión personal, cuando es dada por Dios, tiene un propósito eterno, tiene un propósito de vida, tiene un propósito de crecimiento para el pueblo de Cristo. Ahora, yo sin visión vivo una vida espiritualmente seca y no estoy edificando a nadie del pueblo de Cristo. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque esto es lo que hace Dios todo el tiempo. Pone en nosotros estas visiones, estas cosas en el corazón para que todos vayamos de la misma manera. Muchas veces me he tenido que sentar con hermanos a escuchar, pero la iglesia, esto. Y yo le digo, bueno, estás orando por esto, ¿estás convencido? ¿Oraste por esto? Porque si Dios te lo puso en tu corazón, quédate tranquilo que el Señor va a seguir poniendo esto mismo en el corazón de varios. Ahora, si no, y si es una cuestión de tiempo, espera y pregunta. Pero esto es algo que, y yo me glorío porque yo lo he visto en esta misma iglesia, que de una visión en algún momento parecía que no iba y de golpe todos pensábamos lo mismo y decíamos, bueno, esto realmente lo hizo el Señor. No fue obra de nadie más que de la obra del Espíritu Santo. Y fíjense en que esta visión distorsionada que tenía Pablo necesitó ser retocada. Él creía en Dios. Desde chico había sido instruido, era una persona noble con Dios. Tanto era su celo que veía que lo otro era totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y Dios tuvo que volverlo a cero y empezar de nuevo. En los versículos 17 al 18, y dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibido al instante la vista, levantándose fue bautizado. Me encanta este pasaje porque tiene que ver con nosotros, tiene que ver con este reseteo espiritual. Uno puede decir, pero yo no creo que esté tan equivocado como para salir a odiar y querer meter preso a otros. No, pero a veces
tu propio consentimiento y convencimiento está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Lo estás buscando en la voluntad de Dios que sea así? Entonces, cuando uno realmente tiene que ser reseteado por el Señor, tiene que ser alguien dispuesto a que el Señor lo haga. El Señor lo va a hacer. Hay muchas maneras, esta es una. Muchas veces lo ha hecho con nosotros. Yo creo que acá muchos damos testimonio de que en algún momento el Señor te dijo, pará, esto no es así. Vos no juzgués, fíjate esto, fíjate aquello. A veces no juzgamos a nuestra propia vida como juzgamos la vida de otros. Y ahí es donde el Señor empieza a ponerte en orden a vos, en tu propia visión. Yo decía, visión distorsionada. Hay un pasaje de alguien sin visión. En Marcos capítulo 8, vamos a tomarlo como una parábola. Marcos capítulo 8, vamos a leer del 22 al 26. Jesús sana a un ciego en Betsaida. Digo, vamos a tomarlo como parábola porque en realidad no es una parábola, es un relato, pero yo quiero tomarlo hoy como una enseñanza. Dice, vino luego a Betsaida el Señor y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y les preguntó si veía algo. Él mirando, así, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo vio y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, no lo digas a nadie en la aldea. Algunas consideraciones. Evidentemente esta persona veía y quedó ciega. No sabemos qué pasó, porque dice que se restableció. Otra consideración. Betsaida era un lugar de incrédulos. Entonces, lo llevó fuera del pueblo. Dijo, no, acá no. Vamos, yo te llevo. Lo tomó de la mano. Imagínense esta persona, ¿no? Yendo de la mano con el Señor afuera del pueblo, a un lugar que ni conocía, o por lo menos me imagino que haría ese ejercicio mental de graficar cosas con la mente, pero no con la vista. Llega a ese lugar. Y entonces el Señor pone sus manos, dice que escupe, pone sus manos sobre la vista y le dice, ¿ves algo? Empezó a ver algo como figuras, como que los hombres eran como árboles que se movían. Entonces Jesús vuelve a orar y después que vuelve a orar por él, él dice, sí, ahora sí veo. Fue restablecida su vista. Claramente veía de cerca y de lejos. A mí me hace pensar algo esto. Muchas veces Dios no hace las cosas así como uno piensa, recibe la vista y ya hoy ves. Dios va viendo también tu corazón, sabe cómo es el trato personal con cada uno de nosotros. Alguien escribió esto y me encantó, que dice, tal vez la fe del ciego era débil y necesitaba ser fortalecida gradualmente. Cristo acomoda la velocidad de su poder a la lentitud de la fe de este hombre. Estaba hablando de este pasaje, un comentarista puso esto. Y me quedé pensando en esto. Digo, pero puede ser que Dios pueda hacer todas las cosas a la velocidad que Él quiera hacerla, porque tiene el poder y la autoridad para hacerlo, pero hay veces que va respetando nuestros procesos. Entonces uno puede decir, yo acepté al Señor. Amén. ¿Tenés una visión? Sí. ¿Qué ves? Y veo algo. Amén. Es importante. De nada estás viendo. Pero yo quiero ver los cielos abiertos, quiero ver la voluntad de Dios, quiero ver cómo esto, aquello. Vamos. Entonces, no conformarse con la poca visión que uno tenga, sino este segundo toque del Señor para mi vida. ¿Se entiende? Ahora, hay un gran peligro.
quedarte en la primera visión y decir, gracias, Señor. Oh, yo con esto es gracia para mí, pero hay más. No, Señor, yo con esto, no, pero hay gracia para vos. Hay mucho más. Acostumbrarse y a pensar que todos los demás tienen que tener la misma visión, esa que tenés. Este segundo toque es tan transformador como el primero. Entonces, si empezaste el camino de la fe, sabés que el Señor te tocó, pero que el Señor te necesita seguir tocando tu corazón para tener esa visión clara y perfecta. Este es un pasaje que termina acá. No dice más nada, no está repetido en otro de los evangelios, pero yo creo que realmente es gráfico para nosotros hoy. Y cuando hablamos de visión, cuando hablamos de tengo ese segundo toque de Dios, bueno, ¿y ahora cómo sigo? ¿Cómo transformo mi vida en obediencia a justamente empezar a caminar esa visión que tengo por delante? Esto que el Señor me está mostrando. ¿Cómo llego? ¿Cómo camino? ¿Cómo hago que esta visión sea realmente efectiva? Y un poco lo que estaba hablando Fabián el domingo pasado. Sea para mí, sea transformadora para mi vida. Y hay una palabra que encontré en la Biblia que realmente uno a veces la minimiza, que es la consagración. En el corazón de Dios desde siempre está esto de consagrar. Consagró un pueblo, consagraba las ofrendas, consagramos la alabanza, consagramos la vida de los chicos. ¿Vieron? Cuando lo presentamos, pedimos que el Señor los tome. La consagración. Y encontré 4 definiciones que me parecieron muy, muy importantes en cuanto a esto. La consagración es la respuesta del creyente que ha sido tocado por el amor de Dios. Es la respuesta, la consagración. La consagración es algo que me va a llevar a la plenitud espiritual. Hay una regla de 3 espiritual, rara, ¿no? Bueno, que es, cuanto más consagrado, más conozco el corazón de Dios. Cuanto más entro a vivir una vida consagrada, más voy a vivir en el poder de Dios. Cuanto menos, menos. ¿Por qué? Porque me quedé en esta visión primera. Cuanto más me consagro al Señor, es cuanto más voy a llegar a conocer la plenitud de Cristo. Esta es la consagración que el Señor quiere que lo tomemos con todo el respeto que la palabra tiene. A ver, ¿cuál es la definición bíblica, digamos, de la consagración? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la consagración? Es una acción, alguien lo tiene que hacer. Es una decisión, alguien lo tiene que caminar. En la Biblia la palabra consagración significa la separación de lo que uno hace de las cosas impuras. ¿Vieron que ahora separamos los residuos? Bueno, esto es separar lo que a mí me impide caminar en la voluntad de Dios y en el camino de Dios, que me impide sacarlo. Es separar estas cosas impuras, especialmente las cosas que puedan contaminar mi relación con Dios. Esta relación que Dios quiere tener de una forma perfecta conmigo. La consagración también tiene que ver bíblicamente con la connotación de santificación, santidad y pureza. ¿Cuándo es que yo dejo que el mundo me contamine? Porque soy yo el que dejo. Y es un poco la clave de esto. Por eso yo iba un poco a esta idea de la visión y la consagración. La visión la tengo el toque de Dios. ¿Cómo lo camino? En consagración. En consagración. Hay algo que cuando uno habla de ese toque de Dios, bueno, me encanta empezar cómo Dios me transforma. Ahora, ¿cuánto dejo que Dios me transforme? ¿Cuánto anhelo que esta visión sea realmente plena en mí? Y acá no hablamos de cosas livianas, cosas que yo tengo que dejar
y que el Espíritu Santo me marca y me indica, tenés que dejarla. ¿Y cuánto lucho yo diariamente justamente para que en esta consagración yo pueda dejar afuera lo que sé que me contamina, lo que sé que me aparta de esta relación con Dios? Esto es pensar en la consagración. Y yo puedo decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que me aparta de tu presencia? ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuál es lo que yo... Y el Señor te va a revelar, el Espíritu Santo te está revelando. Seguramente en este mismo momento te está diciendo, ¿te acordás que yo te indiqué esto y aquello? ¿Y saben qué? La falta de consagración hace que Dios nos resete y nos vuelva a poner en el primer lugar de nuevo. Que volvamos a las bases, que volvamos a ese lugar donde arrancamos. ¿Por qué? Porque nunca entendí que tengo que dejar cosas para alcanzar esta plenitud de Cristo. Hay un pasaje en Romanos, capítulo 12. Yo creo que lo sabemos hasta de memoria, pero creo que viene bien entender estos dos versículos. Romanos 12, 1 y 2. Dice, Pablo viene hablando de un montón de cosas, pero dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos es el Evangelio de Pablo. Tiene tanta profundidad que realmente uno va viendo allí lo que va haciendo él a medida que va escribiendo. Los primeros capítulos de Romanos habla justamente de cuándo es que somos santificados. Habla de la consagración, habla de la salvación y de cómo por medio de Jesucristo estamos en una nueva condición. Y después empieza cosas prácticas, cosas que tenemos que hacer, cosas que no podemos dejar de lado. Cuando llega al capítulo 12, después ya de haber escrito bastante, tenemos estos dos versículos. Y uno entiende por qué Pablo lo decía. Dice, hermanos, lo que más quiero, por las misericordias de Dios, preséntense ustedes, vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La verdad que mucho se ha escrito de esto, pero ¿por qué cuerpos? Porque es donde yo habito, es donde yo estoy. Es mi ser, es el que yo camino todos los días, es el que me tira, es el que me hace a veces parar, es el que se enferma, es el que me hace tener todo el esplendor. Eso mismo que Dios te dio, hay que presentárselo al Señor, como un sacrificio vivo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Cuando una persona recibía una bendición, iba y agradecía. ¿Cómo? Agarraba un becerro, agarraba un animal, lo sacrificaba, lo santificaba y lo consagraba y lo entregaba como una ofrenda. Ya no más esto. El sacrificio de Jesús nos puso en otra posición. Entonces, si hermano te sentís bendecido por el Señor, entregá tu vida, entregá tu cuerpo al Señor. ¿Por qué? Porque Él pagó un precio por esto. Y este cuerpo ha sido santificado y consagrado en la cruz por Cristo. Vos no hiciste nada. Como decía el otro día Juancito en esto, ¿no? Nosotros no hicimos nada. Él hizo todo en la cruz. Nosotros vivimos en este cuerpo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y es nuestro ser entero el que justamente tiene que ser redimido y tiene que ser presentado ante Dios. En otras palabras, cada día de nuestra vida lo tenemos que vivir como un sacrificio vivo. Y esto no lo vamos a hacer si no nos consagramos al Señor, si no nos entregamos, si no entendemos que no nos podemos conformar a este siglo. Me encantan las definiciones de Pablo. Sacrificio vivo, ya basta los animales muertos. Santo.
apartado. ¿Mm? Esta idea de santo, un sacrificio agradable. ¿Se acuerdan los sacrificios que se daban? Dios lo tomaba o lo rechazaba. Un sacrificio que agrade, que sea un olor agradable a Dios, que tu vida realmente pueda llevar a este trono de Dios de una manera agradable. ¿Cómo hacerlo? Y acá es donde está la clave del versículo justamente 2. Y lo dice: primero, no te conformes a este siglo. Segundo, renová tu mente, transformate el entendimiento. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Soy yo el que te voy a transformar, el que te voy a cambiar la manera de pensar, el que te va a renovar en esto. Lo tercero, entender y caminar en la voluntad de Dios. Esto es consagración, esto es sacrificio vivo. Lo primero, ¿qué te está impidiendo tener una buena relación con Dios? Consagrate, pensalo, sacalo fuera, entregáselo al Señor. No conforméis a este siglo. Los desafíos, bueno, todas las épocas tuvieron sus propios desafíos, pero en este siglo también estamos teniendo desafíos fuertes de no agradar a este siglo, porque estamos siendo atormentados todo el tiempo con estas cosas que están fuera de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estar consagrados, dispuestos a Él. Y dejar que el Señor te transforme por medio del Espíritu Santo. Y ahí es donde entendés cuál es el paso en su voluntad. Y termino con esto. Después que recibimos al Señor, ¿consagraste tu vida? ¿O te quedaste en el primer toque? ¿Consagraste tu vida? Si nunca lo pensaste, nunca lo hiciste, es parte de la experiencia. Por ahí no fuimos discipulados a entender esto, pero es importante que aún ahora, después, no sé, de poco o mucho tiempo, es tiempo de decirle con tu voz y tu corazón: Señor, yo me quiero consagrar. Y si estás dispuesto a esto, hay que entender que el Señor quiere todo. Un sacrificio vivo. Nada ya nos pertenece. Y cuando pensamos en consagración, hay veces que tenemos miedo de algunas cosas. Tenemos miedo a perder el control de mi vida. Decir, bueno, pero Señor, yo también soy parte. No, sí, pero consagrate. Vas a ver cómo yo te muestro cosas nuevas. El perder el miedo a perder el control de tu vida. Hay veces que nos sentimos más seguros decidiendo nosotros que el Señor. ¿Cuántas veces hemos decidido nosotros antes que el Señor? Muchísimas veces. ¿Y cómo no fue? A veces decimos, oh, qué bien. Y otras veces así, para abajo. Tener esa seguridad que podemos estar tranquilos y confiados en las manos del Señor. Si nos consagramos, entonces Él hará todo por nosotros. Y termino con esto. Dios exige todo y Él dio todo por nosotros. Y esto es la consagración y la visión. Hermanos, pensemos en esto, oremos. ¿Cómo es mi vida espiritual? ¿Estoy ciego? ¿Estoy con el primer toque o en el segundo? En donde estés, no importa, consagrate al Señor para que Él te pueda dar el camino, la manera de poder llegar a su firme y plena voluntad, como dice la palabra. Por eso es tan importante en la Biblia esta palabra consagración, porque es cuando Él toma el control. Es cuando Él lo que apartó para sí lo hace propio. Por eso la consagración es muy importante y la consagración tiene que ser totalmente absoluta. Y si no es absoluta, tarde o temprano vemos que Dios tiene que volver a llevarnos al principio. Oramos. Señor, yo quiero darte gracias en este tiempo porque, oh Dios, tu palabra es clara con nosotros. Yo te doy gracias, Padre, porque tú nos estás
dando, Señor, a través de tu palabra en este tiempo, este sentido, Señor, de que tú eres el que tiene el control y que tú quieres el control absoluto en nuestras vidas. Lo venimos escuchando domingo tras domingo, Señor. Y Padre, realmente nosotros nos gozamos, nos alegramos de que tu palabra sea clara con nosotros. Y yo te pido, Señor, hoy, en este lugar, que tú veas nuestros corazones. Sí, Señor, queremos consagrarnos a ti. Queremos caminar los lugares que tú tienes para nosotros. Queremos crecer, queremos que esta consagración nos pueda llevar, Señor, a esa plenitud de Cristo prometida en la palabra. Yo te pido, Señor, que tú tomes el dominio, el control de mi mente, de mi corazón, de mi cuerpo, de mi alma, de mis sentidos, para que podamos, Señor, agradarte, ser verdaderos sacrificios vivos, Señor, transformados por Cristo Jesús. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por esta palabra. Y Señor, nos ponemos en tus manos, clamando que tu Espíritu Santo nos siga transformando en Cristo Jesús. Porque juntos te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén.